Y bien, estamos ahora con Alex Turi, candidato a la Municipalidad de Lima. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Comencemos con los temas un poco duros, digámoslo así. Usted asistió en varias ocasiones pues, a la famosa salita de Vladimiro Montesinos, pero después han ido saliendo, no vamos a hablar de eso porque ya ese tema ha sido tocado muchas veces. Hasta ahora no se entiende bien por qué ahí fue tantas veces para hablar con él. Pero han salido informes en el sentido de que usted además se ha ido rodeando de personas que de alguna manera han estado vinculadas también con ese tipo de, no sé si directamente con Vladimiro Montesinos, pero con ese grupo, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el informe Luisar se señala que usted sería probablemente responsable penal, incluso de espionaje telefónico practicado su antecesor Rogelio Cánchez. Usando quizás, no, aunque eso no me queda claro, al propio BTR, ¿no es cierto? Este señor Ponce Feijó, un hombre vinculado al Servicio de Inteligencia de la Marina y por lo tanto también a Vladimiro Montesinos. ¿Qué respuesta? Porque usted no asistió a la reunión del Congreso, no respondió a esa imputación. A ver, muchas gracias por la pregunta porque me permite aclarar falsas imputaciones que las rechazo de forma categórica. Yo sí asistí al Congreso de la República, no hubo quórum para recibirme. E inclusive cuando nos solicitaron información al gobierno regional del Callao, cuando yo era presidente de dicha institución, nunca nos requirieron información sobre este caso en particular. Más aún, yo he asistido al 34 juzgado de la doctora Martínez, pero en mi condición de agraviado, porque hay interceptación telefónica en mi contra, y yo he dado testimonio ante el juzgado. Por tanto, rechazo de forma categórica esta imputación estrictamente política, sin ningún asidero, y que obviamente el Poder Judicial ha desvirtuado cualquier imputación que exista en mi contra. Bueno, están ahí en uno de los archivos de BTR todas las grabaciones, en fin, del chupoleo a Rogelio Cánchez, o sea que eso está acreditado. Bueno, y también contra mí. Yo no tengo ninguna participación en contra del señor Cánchez. Ningún tipo de vínculo que refiera que tenga un interés en interceptar algún tipo de oposición que tuviera en el gobierno regional del Callao. Eso lo rechazo de forma categórica y lo reafirmo una vez más. Creo que ha sido parte de una campaña política en mi contra, entendible porque no encontraron ninguna evidencia como pretendían hacerlo, y obviamente eso no menoscaba la consolidación de un trabajo que venimos efectuando en la postulación para Lima Metropolitana, ¿no? Ahora, sin embargo, usted contrató, en fin, la región Callao contrató a BTR el año 2008, claro, esto es después de lo de Rogelio Cánchez, justo en el momento en que el Congreso investigaba el escándalo de la vía expresa, el peaje famoso, ¿no?, del Callao. ¿Para qué lo contrató? Bueno, están los informes. No hay por qué asociar un tema con el otro, porque obviamente la finalidad del trabajo que realizó la empresa BTR, y no solo en el caso del gobierno regional del Callao, sino de diversas instituciones públicas y privadas, se referían a las actividades técnicas y que obviamente eran de exposición pública en la labor que ellos realizaban. Si esta empresa y sus directivos tenían algún vínculo con actividades ilegales, no tienen por qué asociarse a las entidades públicas como el Congreso de la República, la Contraloría General, diversas municipalidades que los contrataron. El gobierno regional del Callao ha presentado los informes, ha acreditado toda la documentación, tanto administrativa como del archivo realizado en los casi 6 o 7 meses de trabajos que ellos efectuaron en el gobierno regional, y están debidamente sustentados. ¿Pero cuál era la finalidad? ¿Para qué contratar a BTR? Bueno, en el caso puntual del gobierno regional del Callao, como de otras instituciones, tienen un mandato legal que viene desde la gestión del presidente Toledo de hacer una auditoría a las telecomunicaciones. Y todos los informes técnicos y también jurídicos han sido debidamente presentados al Congreso. O sea que todos los organismos públicos tienen que contratar a BTR para hacer a una institución que realice dichas actividades. Me refiero en los términos de la actividad técnico-profesional que a ellos les compete. Si los señores de BTR tienen una actividad ilícita, eso no es competencia ni atribución de nosotros. ¿Pero qué significa hacer una auditoría de las telecomunicaciones? Bueno, se tiene que hacer un barrido electrónico, tiene que verse la vulnerabilidad de todo. ¿Se ha dado una orden en el gobierno de Toledo para que todas las instituciones públicas hagan barridos electrónicos en sus telecomunicaciones? Yo le puedo alcanzar a usted la información y los documentos técnicos que refieren
la necesidad y la obligación de las instituciones públicas de realizar las auditorías a las telecomunicaciones en cada una de las entidades del Estado. Que el gobierno del señor Toledo fomentó, digamos, alimentó a estas empresas de chuponeo. No quiero tampoco. No. Yo no hago estos servicios. No hago ninguna imputación. Lo que digo es, las entidades públicas tienen como responsabilidad efectuar las auditorías de telecomunicaciones. Si alguna de estas empresas o alguno de sus directivos realizan algún acto ilegal, eso no es ni responsabilidad ni del expresidente de la República, ni del presidente del gobierno regional del Callao, ni de ninguna otra autoridad, ¿no? Ángel Páez en La República señala que Elías Ponce Feijóo, pues el jefe, el cabecilla, por decirlo así, del PTR, pues gestionaba directamente con usted el pago de estos servicios, de estos supuestos barridos electrónicos, etcétera. Le enviaba cartas a usted, no al gerente, sino a usted directamente. Si había un conocimiento, ustedes se conocían. Bueno, es totalmente falso. Yo no tengo ningún tipo de intervención en el ámbito administrativo del gobierno regional. Y si me permite... Hay una carta del 15 de octubre del 2007 suscrita por Elías Ponce dirigida a Alex Curi. Bueno, pero está en su informe. Todos los días ingresan 200 comunicaciones dirigidas al presidente del gobierno regional. Y eso no implica que el presidente del gobierno regional conoce las 200 cartas. Eso se deriva por mesa de partes. Hay un formato que establece que toda comunicación al gobierno regional del Callao va dirigida al presidente regional. Por tanto, me parece absolutamente no solo tendenciosa, sino inconsistente esa imputación, que la rechazo de forma categórica, ¿no? También IDL señala que se contrató no solamente a BTR, sino al señor Carlos Lizárraga, Portugal, como jefe de seguridad integral de la región Callao. Lizárraga es un hombre de confianza de Ponce. Es decir, hay una relación muy cerca con Ponce Feijóo, ¿no? Se ha tratado... ¿Será porque está en la Marina y la Marina está en el Callao? Me pregunto yo. Yo tengo un vínculo con la Marina de muchos años, y desde que era alcalde de la provincia constitucional, y que algunos miembros de la Marina hayan cometido algún tipo de actividad ilícita, no tiene ni por qué involucrar a la Marina ni a quienes lo conocemos, ni mucho menos. Aquí lo importante es, y me permito señalarlo, que en toda esta, digamos, iniciación o parte preliminar de la campaña electoral, se ha querido lanzar una serie de globos de ensayo y de fuegos artificiales para evitar discutir los temas de fondo, que son los más importantes. Lo que le interesa al ciudadano de a pie: el transporte, la educación, la salud, la seguridad ciudadana, la mejora de la calidad de vida del ciudadano de a pie. Temas, por ejemplo, en los cuales nos hemos abocado hoy en el municipio metropolitano, donde hemos sido interesados en conocer la problemática del metropolitano de Lima, de lo que es el tren eléctrico, la línea amarilla, la problemática en lo que es concesión de rutas, estamos de acuerdo, es un tema central, es un tema importante, ¿no? Estamos de acuerdo, y sobre eso vamos a hablar próximamente, quizás en el tiempo que nos quede, pero digamos, de todos modos, el hecho de que usted haya visitado tantas veces a Montesinos nos obliga pues a preguntarle sobre todo eso, en fin, las vinculaciones que puede haber por la salud de la democracia, en fin, y por el interés que tenemos en tener pues unos dirigentes verdaderamente democráticos, ¿no? Ese es el tema. Bueno, yo en lo personal nunca he rehuido ninguna pregunta y creo que puedo dar constancia de ello. Encantado de absolver cualquier tipo de interrogante, pero lo que no puede haber duda es que siempre me he ajustado a los cánones democráticos en términos de ir a una justa electoral. Siempre he ido a las ánforas donde el escrutinio finalmente lo da la opinión pública y el ciudadano de a pie, que es lo más importante. He asumido los errores y los retos propios de la actividad política y estoy presto como corresponde, creo que esa es una obligación de todo ciudadano de exponer sus puntos de vista y planteamientos programáticos. No hubo gobernante que haya ido más a las ánforas que Alberto Fujimori. Digamos, hay el autoritarismo plebiscitario, en fin, eso es una cosa que es muy conocida en la ciencia política. Usted, que es un hombre culto, debería saberlo. No, yo quisiera reafirmar lo siguiente. Lo importante o lo central para nosotros es que constituye permanentemente alguna, digamos, proyección, ¿no?, de aspectos que ya han sido obviamente contemplados en múltiples entrevistas y que encantado de poderlas dialogar sin ningún reparo, pero reitero, lo que interesa hoy a los intereses de la ciudad es quién cuenta con la experiencia y con un equipo de gobierno y de gestión que garantice atender la demanda de los ciudadanos, que considero que es el tema más importante, ¿no? Una última pregunta en el sentido que le estaba mencionando. Hay este semanario Cara y Sello, dirigido por José Olaya, que fue uno de los directores de la prensa Chicha, precisamente dirigida por Vladimiro Montesinos, que está dedicado a ensalzar su candidatura y a despotricar, por ejemplo, de Lourdes Flores, ¿no? Y que ha tenido también contratos de publicidad, en fin, con el gobierno regional del Callao. No es verdad.
Bueno, el señor de Caricello, el señor Olaya, no tiene ningún contrato con el gobierno regional. Olaya no, la empresa Fratellos de Rávena, que es la editora, digamos, de este diario y otros. Es que entonces, este es un tema en el cual también se ha incidido y quiero señalar que rechazo cualquier vinculación con cara y sello y con cualquier campaña de desprestigio de Lourdes Flores. No lo acepto, porque no lo necesito. Si tengo las propuestas, si tengo las ideas y quiero ir ante el ciudadano de Lima para exponer mis puntos de vista, no requiero ninguna anticampaña. No es parte de la estrategia ni del interés nuestro, ni de la vocación de destruir a ningún candidato. ¿Sí le pediría entonces a José Olaya que deje de hacer esas campañas? Perdóneme. ¿Le pediría a José Olaya? Es un asunto personal, señor Olaya, que al fin y al cabo enfrente su propia responsabilidad. Tampoco le podrían solicitar a algunos medios de comunicación que todos los días lanzan titulares en contra mía, ensalzando otras candidaturas, que hagan exactamente lo mismo. Yo no estoy en la lamentación, estoy en las propuestas.